Perfeito, Mário. Aqui estamos, aqui com o diretor, ator, dramaturgo, um dos gestores, não? E diretores do Teatro Gaudí, aqui de Barcelona, Marius Hernández. Buenas Sí, tardes e graças por participar deste podcast. buenas tardes. Encantado, súper encantado. Perfeito. Nós comentávamos antes sobre tua reflexão sobre a relação entre o criador cênico e a sociedade. Minha primeira pergunta, não comentávamos antes sobre tua formação como ator, por onde estudou teatro, também agora como gestor e diretor artístico na sala, e tua formação dentro do âmbito de geografia e história, não antropologia social e cultural. Minha primeira pergunta sobre a relação entre o criador cênico e a sociedade, até que ponto o criador cênico realmente dialoga com a sociedade ou não simplesmente projeta sua própria burbuja ideológica sobre ela. Me Es- parece una pregunta muy interesante y aparte es algo que a mí personalmente me preocupa. Yo creo que desde siempre, desde los inicios del ser humano, ha habido la necesidad de contar historias. Es decir, hay estudios que se demuestran y que en determinadas culturas actualmente pasa, la gente se reúne alrededor de una hoguera y se cuentan historias, ¿no? Yo pienso que en el fondo todo lo que son las formas de arte escénicas, el teatro, la danza, la ópera, el canto, es una forma de contar una historia que tiene un, que tiene un lenguaje distinto, pero al fin y al cabo es contar una historia. Entonces, para mí, yo creo que lo que la gente quiere cuando escucha las historias del tipo que sean, es emocionarse, sentir alguna cosita. Entonces, para mí el peligro está en cuando el creador, la creadora, la persona que ha decidido explicar alguna cosa, pueda más su ego que no la historia que está contando. Es decir, si yo estoy más preocupado en escucharme a mí mismo, será muy difícil que yo conecte con la gente que me está escuchando o con quien yo quiero compartir esa historia que he creado o que he querido crear. Entonces, yo pienso que también es una lucha eterna entre lo que es el creador consigo mismo y su propio ego. Es decir, saber distanciarse de las necesidades que yo tengo como individuo y servir mi imaginario al resto del mundo. ¿Por Es qué? diga. No, no, Didi, pregunta. Não, não, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces eh, no está mal buscar unas formas de mostrar esas historias al mundo. Evidentemente, cada uno hemos de encontrar nuestro lenguaje y hemos de ser personales y eso me parece muy válido. Uhum. Pero en cuanto en el momento que nos olvidamos que ese lenguaje tiene que compartir un código con el resto y nos olvidamos de ello, es cuando tal vez nos distanciamos de lo social o del resto de la gente. Por otro lado, pienso que la base de nuestro código tiene que estar la emoción. Como conectamos mejor con el resto del mundo y podemos ser más empáticos, es desde lo emocional, no desde lo racional. Uhum. Eu estava pensando aqui se essa relação na relação simbiótica, não pelo que me reflexiono que ocorre quando essa simbiose se rompe ou se essa simbiose nunca ha existido, não? Bueno, yo creo que entonces el creador o la persona creadora tiene que hacer una reflexión de por qué no conecta con el resto de la gente, ¿no? Uhum. Piensa que también
creo que entran muchos factores en juego. Vemos constantemente que la cultura cada vez está más contagiada por lo político. Es decir, muchos creadores, los teatros mismos o las salas necesitan un apoyo institucional porque la gente tampoco está yendo tanto al teatro o solo con las entradas que se venden. Igual no podríamos sobrevivir como salas, etcétera, etcétera. El esfuerzo es nuestro también de buscar los espectáculos que se adecuan y que conecten con el espectador o con el grupo de espectadores. Pero por otro lado, esta misma condición de estar tremendamente atados a lo político hace que se generen modas. O que aquello que viene de no sé dónde, de golpe y porrazo, es el último grito. Encontramos mucha gente que lo que hace es imitar el lenguaje que se está haciendo en otras partes. Parece muy intelectual, queda muy bien, pero eso igual no se identifica con el grupo a quien estamos dirigiendo nuestro discurso, ¿no? Entonces se genera ese efecto tan tonto como que no podemos decir que no nos gusta eso o no conectamos con eso porque entonces quedamos intelectualmente tontos o quedamos que no somos personas intelectuales o que no somos personas con una cierta cultura. Y por otro lado, eh, nos aburrimos. Y la prueba está en que muchas veces difiere lo que la cantidad de público que va a ver un espectáculo u otro no tiene tanto que ver con la crítica o con la opinión más cultivada del país, hipotéticamente. Muchas Uhum, veces lo que tiene que ver es con el postureo, con eso que se ha decidido que es culturalmente válido y lo que no es culturalmente válido, lo que es pretendidamente intelectual o lo que no es pretendidamente intelectual. uhum, Entonces, yo creo que tendríamos que ser honestos y hacer una reflexión que, a pesar de que mi espectáculo pueda funcionar porque está subvencionado a nivel económico, pero en el momento que pocos espectadores vienen a las salas es porque igual no genera ningún tipo de interés o porque uhum, alguien ha sido sincero en el petit comité y ha dicho que es un aburrimiento de espectáculo y que es frío o que no conectas, ¿no? uhum, Evidentemente, sobre gustos no hay disputas y la uhum. gente puede conectar con una cosa que igual conecta y otra persona no Tu comentava sobre a crítica, não? Sobre a questão como o tema da conecta. Pero subversão. sí, sí, como gente que nos dedicamos a este ámbito, a Uhum, sí, a hacer autocrítica, etcétera, etcétera. uhum, Repito, yo creo y cada vez estoy más convencido que uhum, nosotros hemos de conectar desde lo emocional, que uhum, es donde vamos a conectar con el público, ¿no? Y con la gente y que nuestras historias pueden llegar. uhum, Y no necesariamente todas las historias que queramos contar van a conectar del mismo modo uhum, o no van a conectar con todo el mundo. Eso uhum, también hay el prueba-error, sino también hay el componente artístico ahí. Pero creo que hemos de bajar a la base, uhum, recordar un poquito por qué se han empezado a contar historias uhum, y, y recordar que era por la emoción que sentíamos. uhum. Comenta sobre isto, não? Eu estava pensando aqui sobre ah, se o teatro se ha transformado de alguma maneira num encontro. Antes era um encontro social, não? E se ha feito um círculo cerrado para uma determinada comunidade, não? E já convencidas de de coisas incomunes, não? Bueno, y yo siempre me ha impresionado mucho Shakespeare. Uhum, La estructura del Love Theatre, uhum, del teatro de Shakespeare, siempre me uhum, ha impresionado y los niveles de lectura de las obras de teatro de Shakespeare uhum, en aquel momento, en aquel periodo, ahora se consideran como muy complicadas, uhum, pero si te paras a pensar en la época de Shakespeare, a su blog iban gente del pueblo llano, iba la nobleza, iba la uhum, reina, o iba quien fuera. Entonces, cada uno hacía una lectura de aquello que estaba viendo. uhum.
Es decir, cada uno podía acogerse a lo que quisiera, pero en el fondo, todo el mundo se emocionaba. Ujú. ¿Me explico? Y por eso es un autor universal y por eso ha llegado hasta nuestros días, como tantos otros autores de la literatura universal dramática. Pero Curi- curiosamente, en el momento que tú coges un autor y lo conviertes en la categoría de algo intelectual, algo para reflexionar, algo para que entonces igual pierde esa conexión con la emoción, con el espectador. Y no podemos ser tremendamente pedagógicos, creo, en el sentido que nosotros no podemos estar dando lecciones de nada. Nosotros hemos de poner encima de la mesa historias y a partir de ahí que cada uno que haya ido al teatro o al cine o a la Ujú. televisión o al medio que tú trabajes como artista, Ujú. llegue a sus conclusiones. Ujú. Cuando una obra de teatro, y esto lo decía un profesor mío del Instituto del Teatro, que en paz descanse, que era, era de dramaturgia, Ujú. al Jaume Melendres, decía una cosa muy interesante, que cuando una obra de teatro necesita el folleto de mano para ser explicada, mal rollo. El espectador o la persona que está viendo el espectáculo tiene que entender Ujú. o tiene que participar de él desde lo que está viendo en el patio de butacas. No Ujú. le podemos dar una sobreinformación para que acabe de entender lo que está viendo. Por tanto, significa que hay algo que está pasando en escena que no acaba de entenderse o que no acaba de leerse. Ujú. En- Penso que, escutando aqui, essa semana eu estava uma charla com o diretor Matias Feldman, desde Buenos Aires, e comentava um pouco o que tu está colocando sobre Shakespeare e sobre a referência, das referências, não? E o teatro forma pensamento crítico, não? Desde a cena, não? Sí, Isso não implica uma forma de dirigir ou condicionar a mirada do espectador, no, pero tu coloca uma coisa sobre sobre ler uma obra que hoje é considerada complexa, uma obra que estava dirigido à la gente del pueblo, não? Que é o caso de Shakespeare, que hoje intentam ver a obra de Shakespeare como algo muito complexo, não? Existe o risco de que o teatro, não, essa coisa pedagógica, não termine simplificando a complexidade social de em mensagem assim, transformando mensagem mais assim digerível. bueno, yo no creo que tampoco se tenga. Uhum. En el momento que tratamos al espectador de imbécil, Uhum. también tenemos un problema. Uhum. En el momento que consideramos que esa persona que nos está viendo, con quien estamos compartiendo eso que hemos preparado y lo tratamos de idiota, aquí tenemos un problema grave. Es Uhum. decir, una cosa es que pueda venir al teatro gente más formada, menos formada, con un nivel de estudios X o no, Uhum. pero eso no significa que no tengan la capacidad de entender lo que están viendo. Entonces, si nosotros lo que generamos es complejidad para quedarnos bien nosotros con nosotros mismos y sentirnos que somos la gente más inteligente del mundo, entonces igual tenemos el problema. Yo siempre comparo, y que esta referencia me gustaría hacerla desde de lo que he empezado a contestar contigo desde el principio de esta charla, Sim. es que Veo, veo a veces que cierta clase de creadores o cultural, vamos a decirlo, en general, y no solo del ámbito escénico, sino de muchos ámbitos, está funcionando como el cuento aquel que era el traje nuevo del emperador. Aquel cuento que un emperador quería que le hicieran el traje más maravilloso y después de rechazar tantas telas como es posible, se acerca a alguien y les enseña, no lleva nada Uhum. en los brazos, ¿no? Y dice que es una tela que solo pueden ver las personas inteligentes. Entonces él paga una fortuna para que le hagan un vestido con esa tela, ¿no? Uhum. Y
cuando se lo pone y hace un desfile por la calle, eh, entre la gente de su pueblo, Uhum, todo el mundo ve que está claramente desnudo el hombre, uhum. pero nadie se atreve a decir nada É o porque rei. quedarían como si son tontos. Y un niño dice, oye, que el emperador va desnudo. Y entonces hay una reacción y todo el mundo ríe. Pues a veces yo tengo la sensación que en ámbito cultural, independientemente del tipo de arte, Uhum, a veces es como si fuera esto del traje nuevo del emperador, ¿no? Que damos por supuesto que gente es muy inteligente, muy intelectual, muy no sé qué, pero igual está muy vacío, o igual es una reflexión tremendamente intelectual y queda como muy distante. Es decir, yo sí voy al teatro, voy al cine o miro una serie de Netflix, yo quiero ver una historia, que me cuente una historia, entonces yo ya llegaré a mis conclusiones, o yo ya decidiré qué quiero ver, o en el momento en que me encuentro, qué voy a ver o qué dejo de ver, ¿no? Pero quiero que me cuenten una historia, no que me den lecciones. Para eso ya tengo libros de ensayo, ya y me uhum, matriculo a un curso o hago lo que tenga que hacer. Pero desde un punto de vista artístico, sí que yo creo que hemos de dar una opinión y hemos de poner sobre la mesa tantos temas como sean posibles de preocupación social para fomentar este espíritu crítico, uhum, pero que no sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar la oportunidad de que la gente venga, emocione y a partir de ahí reflexione. No somos nadie, o sea, no somos nadie. Quiero decir, no estamos formados para conducir el pensamiento de nadie. Es que sería casi, sería terrible. No, no, lo que hemos de ofrecer es la posibilidad de que la gente tome sus decisiones y ese es el espíritu crítico. No es imponer mi manera de ver el mundo, ni hacerme sentir que el espectador, cuando va a ver un determinado espectáculo, tenga que decir, ah, sí, ahora tengo que ser más ecologista, o ahora tengo que ser más no sé qué, o ahora tengo que ser lo que sea, ¿no? uhum. No, no, yo pienso que nosotros lo que hemos de ofrecer es un espectáculo, evidentemente, defender las ideas, pero que entren por la emoción y en todo caso luego que cada uno reflexione. Isso não se dá também porque, de alguma maneira, o teatro. Eu sempre digo que o teatro está estruturado por classes, como na sociedade, não? Uma classe que está, podemos dizer, em Olimpo, uma classe aí mediana ou a classe mais baixa que são o que fazem proposta, pequenas salas, o que as hormigas que mantêm o teatro, que está sempre sempre criando, não? E, e existe uma classe privilegiada que é um clube alimentada por seguramente pelo espectador, por la crítica. Não sei se aún existe crítica, existe talvez periodistas ou pessoas que escrevem em alguns periódicos de grandes profissões, não? E transformam essas pessoas em a estrela do momento, não? De alguma maneira. E essas pessoas muitíssimas vezes creem que estão por em cima de tudo, não? Porque não podemos olvidar que o teatro é como um livro, é como a música, é uma obra de arte, é arte e teatro. E a arte se Bueno, comunica, não? sí. A arte se comunica seja com a música, com a pessoa que é aficionada à música, com o leitor que lhe gusta da literatura ou que lhe gusta da ópera. E no caso do teatro, os que lhe gustam do teatro, não vê o teatro como uma ventana, não? E creio que algumas vezes, creio que nós outros mesmos somos responsáveis por alimentar esta estrutura e por esse tipo de, de movimento, não? Bueno, yo creo que también lo que decíamos al principio, yo creo que del mismo modo que hay gente vinculada al mundo del arte que tiene un ego que no se lo acaba,
también encontramos periodistas que tienen otro ego que no se lo acaban. ¿Qué Ujú, significa? Que quieren imponer o quieren incidir en el pensamiento cultural de un grupo de gente, o incluso a nivel político, ¿no? Gente que ujú, quiere imponer unos determinados modelos, etcétera, etcétera, a nivel cultural o a nivel tal. Eh, y- pero yo pienso que entonces nos olvidamos ujú, del resto, ¿no? Tendríamos que hacer una valoración porque a la gente le cuesta ir al teatro. ¿Por qué no le cuesta ir al Barça? Y a nivel económico es más barato ir a una entrada de teatro que no ir al Barça. ujú, Entonces, hay una cosa clara, que lo que juega es la emoción. Y yo no ujú, soy futbolero, ¿eh? Aparte yo ujú, detesto el fútbol. Pero cabe decir que posiblemente la gente se emociona mucho más o tiene la capacidad de congregarse ante un partido de fútbol que ante una obra de teatro, una película de cine o lo que sea, ¿no? O un ujú. concierto de música. Por Sí. cierto, y estamos en un momento que tendrían las artes en vivo, Ujú, deberían tener más peso, porque en una sociedad que cada vez está más digitalizada, ujú, fija- fíjate que la música, los conciertos de música, que ver un determinado cantante o un determinado grupo y cuesta también ujú, un dinero considerable, ujú, se agotan entradas a una velocidad impresionante. O la ujú. gente incluso se atreve a viajar a otra ciudad de Europa o del mundo para ver a Bad Bunny o para ver a Madonna. Madonna o quien sea, ¿no? Ujú, Y en cambio, tienen o artistas locales o sales de música que igual no actúan gente tan conocida o tan famosa. Eso no significa que no sean buenos, significa que son menos conocidos o que la suerte les ha llevado por otro sitio, ¿no? ujú, Pero la gente va, tiene necesidad de escuchar la música y también es un espacio de socialización. Yo creo que es un buen momento para todo lo que sea las artes en vivo, pero siempre y cuando cuenten cosas o se expliquen cosas que puedan conectar con el espectador. Y también falta un hábito. Y pienso que hemos perdido mucho espectador por el camino. ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la media de espectadores que hay actualmente en Cataluña o en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, es una mujer entre 45 ujú, y 60 años, de una cierta formación cultural ujú, y que va al teatro. Significa que es un sector de población muy pequeño que va al teatro o que aguanta el teatro. Eso no significa que vayan espectáculos, que vaya gente de todo tipo, ¿no? Pero que la ujú, media del espectador es eso, mujer entre 45 y 60 años, ujú, que es la consumidora principal de cultura. ujú. Significa que aquí hay alguna cosa, algún encaje que no acaba de funcionar, que nos olvidamos mucha gente. Los niños van al teatro porque igual los obligan en la escuela La escuela. y van, o van un fin de semana con la familia, pero luego cuando son adolescentes dejan de tener espectáculos que puedan conectar con ellos, Ujú, excepto el musical. El mundo musical que sigue, pero tampoco es con todos los jóvenes, es con un fragmentito o por un grupito muy concreto de gente, ¿no? No, tampoco es todo la gente joven, pero hasta los 30 años se pierden muchos espectadores, porque bien, cuando van con el instituto al teatro igual van a ver un clásico hecho de determinados modos que no conectan para nada con ellos, para ujú. nada. Entonces, asocian el teatro con una cosa escolástica o bien con un rollo. Entonces, no sé, aquí tendríamos que hacer una reflexión todos de qué está fallando, qué estamos ofreciendo Ujú. y tal. Evidentemente, como creador, tú no tienes que pensar, pues tienes todo el derecho de elegir lo que quieres explicar, evidentemente. Pero entonces también tienes que ser consciente a qué público irá y hacia dónde irá y qué quieres que conecte con ese público. Yo, yo te estoy escuchando, ¿no? Y me pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Ah, yo, Ey, que conste en acta que es mi humilde opinión, sí, no, no, que yo. pero yo tengo discutido bastante
com pessoas sobre exatamente sobre isto, não? Ah, tu comentava sobre o tema das pessoas comprarem entrada para ir ao Barça, não? E não ao teatro, ou os concertos de músicas, não? Eu creio que, de alguma maneira, o teatro perdeu esse lugar de vanguarda, não? Que havia. Eu creio que o teatro antes como os filósofos, não, os pensadores, o teatro mirava mais allá, estava mirando ao futuro, não? É, e creio que o teatro, no caso a criação teatral, está mirando a seu próprio umbigo do criador, Exacto. El ego que hablábamos. seu problema, se vai ao psicólogo, se leva a gata ao veterinário, se a gata, né, necessita um psicólogo, o seu coche, sua hipoteca, suas emoções, não seus ansiolíticos. Não está mirando ao redor. O teatro ha perdido essa capacidade, não? A- Por outra parte, também creio que lá, no caso de las salas, não? Ah, de alguma maneira busca estar num lugar mais confortável, em o caso de alimentar esse espectador que não busca reflexionar, que busca evadir-se. Quando alguém vai a um partido do Barça Madrid, busca evadir-se. É a Mm, arena do século XXI, no 22. O sea, sí, falta Los Leones, é a nova arena, não? sí, Medieval. pero para mí el Uhum, hecho de evadirte no es algo negativo. uhum, Es decir, hay muchas maneras de evadirse. sim. Es decir, y pienso que es necesario en momentos Uhum. evadirte y Sim. divertirte y salir con la satisfacción de, uy, qué bien me lo he pasado después de ver un Uhum. espectáculo, ¿no? Sim. Pero sea comedia, sea drama o sea el tipo de género que sea, ¿no? Porque Sim. en cualquier caso, eh, no está reñido evadirte con Uhum. ofrecer la posibilidad de reflexión. Uhum. Es decir, a mí me pone muy nervioso Uhum. como espectador ir a espectáculos y ver gente que está tensa desde el minuto cero, o Uhum. sea, pasa una hora y media y continúa tensa, Uhum. o más tensa. Me, Uhum. me pone muy nervioso. Es decir, eh, a los personajes mm, no puedo parecer ni masticar las palabras para que sean tan Uhum. importantes que la gente le queden aquí. No, yo pienso que podemos plantear las mismas circunstancias, el mismo conflicto. Podemos plantear el mismo conflicto que queremos expresar, pero desde la humanidad. Y los Uhum. humanos, cuando tenemos problemas, no hablamos todo el rato así, ni estamos todo el rato tensos, ni nos está a punto de petar una verita de aquí del cuello. No, lo siento. Yo creo que hemos de acercarnos más cuanto más humanos, cuanto más nos parezcamos lo que estamos haciendo en escena a Uhum. la vida o Uhum. a nuestra sociedad, más fácil será que la gente conecte y, repito, la emoción, la Uhum. emoción. Estoy hasta las narices de ver dramas que no Uhum. tienen un ápice de sentido del humor. De humor. Cuando en la vida nosotros podemos estar en momentos muy chungos y muy complicados y al menos que no estemos en una depresión profunda o que estemos al borde del suicidio, Uhum. no esbocemos una sonrisa. Es decir, en momentos muy chungos nosotros podemos esbozar una sonrisa. Y Uhum. si esto lo haces en un escenario, que ves un personaje que está en una situación muy extrema y de sopetón se alegra por alguna cosa, te aseguro que eso conectas con el espectador de un modo bestial. Uhum. Y también estoy harto de ver comedias que solo desde el minuto cero hasta el final todo es jajajeje jiji y no hay nada. Los personajes no sufren, no. Precisamente la comedia es muy cruel. Uhum. Yo me río de cómo están sufriendo los espectadores de cómo los espectadores se ríen del sufrimiento que están viviendo los personajes de la comedia. Porque están viviendo. Tal vez el conflicto es una tontería,
pero Ujú. ellos sufren y lo están pasando mal. Y por eso es comedia. ¿Me explico? Muitas vezes, Entonces, sim, sigue, sigue. entonces, ¿qué pasa? Que eh, esto, hemos de ir muy con cuidado con lo que estamos ofreciendo, con lo que estamos, cómo estipulamos el código que estipulamos a la hora de hacer las cosas y no, repito, no ser para nada dar lecciones de nada, porque no somos nadie para dar lecciones. Es decir, repito, no somos expertos en filosofía, no somos expertos en Uhum, psicología, somos creadores y uhum, para hacer cualquier tipo de creación nos hemos de informar mucho. uhum, Y es la gracia también y es lo bonito de nuestra profesión, uhum. ¿vale? Y es lo genial poderte hacer el viaje este de investigación, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que no vamos a hacer es, podemos imponer qué deben pensar los demás, ni tal. Y repito, por más serio que estés en escena, no significa que seas más intelectual. Creio que isso seja passado não, ao espectador, de alguma maneira, ou à sociedade, essa leitura, não? Quanto mais solene, mais sério, é, essa pessoa poderia ser mais respeitável, não mais intelectual. Tu comentava antes sobre o tema do teatro público e falava sobre os ninhos que vão ao teatro com a escola, depois na adolescência desaparecem, não, de los teatros, não? Recordo que eu tive um clássico de dramaturgia com um dramaturgo alemão, Lutz Rubner, que é um esperto em dramaturgia infanto-juvenil, e é um autor que tem bastante êxito em Alemanha com o público jovem. E uma das coisas que ele comenta é que, a maioria das vezes, os criadores estão, quando escrevem teatro para ninho, escreve para o ninho de sua, escreve para os ninhos de sua niñez, não? E que custa muitíssimo conectar com os ninhos de hoje, não? E o mesmo passa com a adolescência, não? De criadores que tentam escrever para adolescentes, pero odeiam os adolescentes, não? Que eu penso, joder, se todos passamos por esse caminho, não? Para mim, especialmente onde eu vi a adolescência bastante é, como se diz, para mim, a adolescência é um campo muito fértil, muito amplo e gracioso, porque todos passamos por aí, não? Por esse momento mutante, não? E creio que, que o teatro se distancia dessa franja de idade exatamente porque está muito desconectado da realidade, de los niños, muito distante da realidade de um adolescente. Sim. Bueno, yo creo que, repito, si yo tengo que hacer de médico forense en una obra de teatro o en una serie de televisión, yo Uhum, tendré que informarme. claro. Es decir, por tanto, si yo quiero escribir una obra de teatro sobre las problemáticas que están viviendo ahora los adolescentes, posiblemente yo tengo que hacer un esfuerzo de investigación. Por otro lado, hay grupos de teatro muy interesantes que no funcionan tal vez por los circuitos más conocidos o que están haciendo un trabajo maravilloso de investigación, que van a los institutos, hablan con los alumnos, les preguntan qué les gustaría que hablaran, qué problemáticas tienen, etcétera, etcétera. Luego ellos, a partir de improvisaciones, hacen obras de teatro y las plantean con debate, con, cuando las hacen con espectadores, ¿no? Uhum. Y que van dirigidas al público adolescente. Eh, pero esto no lo vemos en los grandes circuitos Não. teatrales. Se trabaja bastante desde la periferia cultural, ¿no? Uhum, Entonces, evidentemente que lo primero que yo haría es investigar. Primero, uhum, porque sí que es cierto que yo como ser humano pasé por la adolescencia. uhum, Pasé por mi adolescencia. uhum. Y esa mi adolescencia no significa que sea coincidente con la adolescencia en general. Não. Cosas comunes, el hecho de pasar de la niñez a la adultez.
y con todo el conflicto que implica eso, Uhum, que puede ser la no aceptación en un momento dado del físico, que puede ser yo ver referente al grupo, es decir, el grupo y yo, cómo me integro, cómo me desintegro, etcétera, etcétera, cómo equilibrar mi personalidad versus el colectivo mayoritario, qué es uhum, lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, etcétera, etcétera. Y esto posiblemente lo estén sufriendo todos los adolescentes desde el inicio de los inicios. uhum, Pero las particularidades de cada época y tal es más preciso. Por ejemplo, yo cuando tenía 15 años no existía el chat GPT o no uhum, existía la inteligencia artificial. Ahora un niño de 15 años igual utiliza el chat GPT para resolver los problemas de matemáticas que le han puesto en el instituto. A partir de ahí ya tenemos una relación tecnológica distinta. uhum, Me explico, pero también eso me afecta a la manera de pensar o de ver el mundo. Quién uhum, sabe, ¿no? sim, Bueno, o estoy por ejemplo, cuando yo tenía 15 años no existía Instagram ni las redes sociales. uhum, La presión que tienen los chavales de 15 años ahora o de 16 con las redes sociales es un añadido a este hecho de ya bastante complicado es hacerte mayor, ¿no? uhum, Por tanto, yo invitaría a la gente que intenta reflexionar sobre el tema de la adolescencia, la identidad, etcétera, etcétera, pues que vayan a informarse, no que se imaginen desde la butaca de su casa cómo es un adolescente a partir de la adolescencia que yo viví o que uno mismo vivió, ¿no? uhum, Es decir, y tampoco te inspires en las películas no sé, que puedan, o en las series que parecen chavales de 16 años con problemáticas de gente de 35, ¿no? Que uhum, dices, bueno, ahí, y que tienen un gran enganche y un gran seguimiento por parte de la población adolescente, ¿no? Pero uhum, que dices, ¿en serio? Y de clases sociales muy concretas, uhum, no de todas las clases sociales, ¿no? uhum. Entonces, yo creo que la investigación y el hecho de intentar hablar con los chavales o las chicas, los chicos de 15, 16, 17 años, igual te da pistas de lo que podrías escribir o de lo que podrías crear para ellos, ¿no? Uhum. Y buscar qué lenguajes también conectan con ellos, ¿no? Eu creio que Porque, curiosidade. Eu escutado uma frase de um professor que dizia que quando a música de los jóvenes no, de alguma maneira nos molesta é porque estamos envelhecendo, não? Eu creio que tenho muita curiosidade de saber o que eles estão escutando. Tem muitas coisas que eles estão escutando que me interessam. Há muitas películas ou séries que eles estão vendo por Netflix que me interessam, ou literatura que eles estão lendo que me interessam, não? Eu tenho essa curiosidade. Talvez isso ha facilitado de eu conectar com redes sociais. Não tenho Twitter, porque para mim Twitter no, é no, yo tampoco. sinônimo de ódio, não? Tuve, pero me quité. Eu também, sim, também é um lugar de ódio para mim, não? Pero eu não tenho esse pensamento de que as melhores músicas eram de minha época, não? Eu creio que havia coisas boas em minha época, pero agora também há muitas músicas boas, há coisas interessantes, não? E creio que muitíssimas, algumas vezes creio que há uma tendência a partir de determinada idade de colocar nossa adolescência, nossa juventude como época de ouro, não? Eu creio que para um criador é interessante estar conectado, porque há séries muito interessantes, há literatura interessante, há coisas interessantes que esses adolescentes estão se conectando. Bueno, a mí me pasa, eso lo digo desde un punto de vista muy personal y muy privado. Uhum, A mí me pasa una cosa muy curiosa con la música. No necesariamente yo voy acorde ni con mi generación, uhum, tan siquiera. Es decir, yo funciono mucho desde un punto de vista emocional. Es decir,
según el momento que estoy viviendo, Sí. necesito escuchar unas cosas u otras. Y Ujú, tanto puede ser algo como muy contemporáneo, ujú, como puede ser algo muy antiguo ujú, y ni de mi generación, o sea, que puede ser pasado, ¿no? ujú, Entonces, por eso yo defiendo mucho el hecho de tal. Sí que es cierto que reconozco que a mí hay géneros que ahora me ujú, cuestan porque, por ejemplo, el reggaetón, a ujú. mí he de confesar eh, eh, he de confesar Cuesta, que, cuesta. que me cuesta. Y Sí. aparte, Bad Bunny, pero en cambio sí que reconozco que desde cuando salió hasta ahora el reggaetón ha habido una evolución en las letras y sí. en la voluntad. Ujú, Entonces ahora me parece mucho más interesante que al principio. ujú. Es decir, reconozco que secretamente alguna canción de Karol G me Karol gusta. G, sí, sí, ¿Me explico? sí. Es decir, no, porque me conecta a no sé dónde, ¿sabes lo que te quiero Ujú, decir? sí. Eh, el motivo por qué me conecta a ello, no lo sé, pero que de algún modo eh, es curioso porque ha cambiado, ¿no? Pero tampoco, pero es mi gusto personal, ¿no? Ujú, Entonces, tampoco, pero yo puedo entender que la gente esté enganchada al reggaetón o que esté enganchada a otro tipo al trap o a lo que sea, ¿no? ujú. Comentava Eh, sobre o tema emocional. Entrou em um tema que creio que conecta de alguma maneira, não? Que é o corpo em cena. Sigue sendo um território de resistência ou ha sido absorvido por lógicas estéticas do mercado? ¿cómo? Perdona. O corpo em cena sigue sendo um território de resistência ou ha sido absorvido por lógicas estéticas de mercado? Bueno, no sabría qué decirte, honestamente. Yo creo que también ha habido como una evolución a la manera del lenguaje escénico, entonces, por tanto, a veces se ha olvidado igual el teatro más físico, el teatro más del cuerpo, porque igual no, no, no daba, bueno, tal, pero en cambio la danza contemporánea tampoco es que tiene su público, Uhum, X, uhum, y la danza teatro está apareciendo en el terreno, que es una uhum, mezcla de lo que sería el teatro de gestual con la danza contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí ya llega un punto que no sabes bien por qué las cosas aparecen o desaparecen. uhum. Igual un espectáculo de arte no lo aguantaríamos ahora, Sim. o de otro tipo de creador, otro tipo de lenguaje, o nos entrarían ganas de reír porque diríamos, bueno, ¿qué se ha tomado esta persona que hace esto, ¿no? Y, Uhum, y tal. Pero que creo que también hemos de entender, y eso hemos de respetarlo, que las artes también se avanzan un poquito o andan uhum, con la sociedad. uhum, Y entonces, yo creo que estamos en una sociedad muy discursiva, uhum, emocional para ciertas cosas que interesan a las élites de poder. ¿Por qué? Porque se está tendiendo cada vez más a un bipartidismo en todo, no solo en política, sino o es blanco o es negro, y se está perdiendo el matiz. uhum. Os Y eso colores, es né? preocupante también como sociedad, ¿no? Uhum, Entonces, o eres de derechas, pero muy de derechas, casi de extrema derecha, o uhum, eres de izquierdas, entonces, o muy de izquierdas. Es más, los unos a los otros se tachan de radicales, ¿no? uhum, Entonces, nos tienen entretenidos con estos extremos uhum, y desaparece el espíritu crítico, desaparece el matiz. Es uhum, decir, yo obviamente tengo una manera de ver el del mundo más acercado a lo que sería el mundo de izquierdas, ¿no? O sea, me considero una persona de izquierdas a nivel de entender el mundo. Eso no significa que en un momento dado yo no pueda criticar algunas de las acciones que se hacen o no pueda.
o no me puedan gustar unas determinadas cosas, pero en cambio si lo dices muy abiertamente, entonces eres tratado como si fueras del otro bando, ¿no? Ujú, Entonces, eh, claro, en el momento que jugamos a esta polarización en todos los aspectos de nuestra existencia, juegan con unas emociones muy primitivas a nivel social. ujú, Porque la gente no acaba votando con la razón o no va o no tiene unas acciones políticas desde la razón, lo hacen desde el estómago. Y en ujú, cambio, en cosas que sería necesario el estómago, como por ejemplo sería interpretar cualquier cosa artística, se ha olvidado, se ha dejado abandonado, ¿no? ujú, Entonces, claro, a este punto yo creo que es como si como si el mundo le faltara un poquito de lógica o ujú, de estructura, ¿no? De qué cosa necesita cada cosa o meter en un cajoncito, en cada cajón, las cosas que son adecuadas, ujú. ¿no? Repito, la pasión O, está bien, pero tú comentabas sobre esa polarización de la sociedad, que donde se ha perdido los colores y los matices. ¿De qué manera, de qué manera esto, tú como ahora como director de sala, eh, afeta las propuestas escénicas, la creación escénicas? yo creo que tengo claro, y con mis compañeras, porque realmente la gestión del teatro lo llevamos con dos compañeras, con Ana Ujú, Carreño y Gemma Dausedas. ujú, Y somos tres que vamos votando que queremos que aparezca y tal. Y también hemos de... Sí que llevamos muy poquito tiempo, ujú, parece mucho, pero es poco, que llevamos un año y medio, perdón. ujú, Y también tenemos que jugar con prueba-error y llevamos un año y medio probando y equivocándonos mucho, ¿no? Espectáculos que nosotros creíamos que eran necesarios a nivel social o a nivel... han tenido escasa acogida por parte del público, es decir, no ha venido prácticamente público ujú, y eso para nosotros era un problema porque por circunstancias varias durante un año trabajamos con muy poquita, prácticamente sin subvenciones. ujú, Entonces vivíamos prácticamente de la taquilla y, claro, el hecho de que un espectáculo que a nosotros nos parecía muy interesante a nivel de contenido, a nivel de interpretación, a nivel de todo, no viniera nadie porque parecía que no interesara lo que ujú. sea, tal. Sí que entendemos que la gente está hasta las perdón, hasta las narices, Sí, perdón, se me iba a escapar una no pasa nada, palabrota. sin ningún problema. eh, Se le iba, está hasta las narices de que viendo cómo va el mundo, lo Ujú, último que que le apetece es llegar al teatro y que encima tener que reflexionar de esos temas que ya están viendo na tele. en los periódicos o en la televisión o en esta cuestión de información. Solo lo Ujú, aceptan si entra con sentido del humor, ujú, si hay un cierto sentido del humor, ¿no? ujú, Por tanto, está siendo como realmente, francamente complejo ujú, el hecho de elegir qué es lo que queremos que se exhiba en la sala, ¿no? ujú, Y es realmente un trabajo de, de, mar- de encaje de bolillos, ¿no? Es decir, si coloco esto aquí, luego lo tendré que compensar poniendo no sé qué aquí, etcétera, etcétera. ¿Me ujú, explico? Entonces, está siendo realmente apasionante, ujú, apasionante, pero a la vez está siendo a veces duro. Está siendo duro y complicado, porque apuestas que teníamos de cosas que pensábamos que serían, que son interesantes, que la gente los vea, que vea ese espectáculo, que sea. ujú, Bola del Oeste, repito, sesiones que alguna sesión se ha tenido que cancelar por falta de público. ujú.
o muy poquita gente y que las personas que estaban en escena han decidido que sí, que lo tiraban adelante a pesar de tener poco público, ¿no? Sí. Entonces, es como complejo, ¿no? Es muy complejo. Y te das cuenta de que tú ya puedes teorizar mucho en Ujú, casa o en las reuniones o en lo que sea, ujú, pero hay cosas que de sopetón funcionan y no sabes tampoco por qué especialmente, y la gente lo va a ver. Sí. O sea, yo la principal mm, reflexión que hago es que la gente a veces necesita evadirse. Y ujú. necesita evadirse. Y De, tenemos un mundo bastante loco y tal, que si encima voy al teatro, pago una entrada, me cuentan lo que estoy viendo en el Telenoticias, pues, o en el noticiario de rigor, ujú. pues me escapo, no Es, vuelvo. claro, es una reflexión ya, curiosa porque estamos, para nós outros criadores, estamos muito educados, não? De que o teatro é uma ferramenta para a transformação social, que o teatro humaniza, não? Estamos, em realidade, se pensarmos, não? Estamos em um momento muito interessante para criar, para escrever, não? Com tudo que está passando. Por outro lado, como sociedade, estamos vemos como espectadores, como nosso círculo, como nosso vizinho, como nosso companheiro de trabalho, não está agotado, está cansado, está queimado, não? Seja com desmantelamento da educação ou da sanidade pública ou precarização laboral, não? E entendo que as pessoas quando buscam, acudem na sala de cinema ou na sala de teatro, buscam evadir-se, reír, não? Divertir-se, não? Uma maneira de sobrevivência, não? Sí, y no, y aparte, yo repito, yo no creo que el teatro conlleva reflexión, seguramente para el espectador, Uhum, pero desde la emoción. Por tanto, uhum, si yo planteo unos determinados temas que son muy obvios, ¿qué es esto lo que tenemos que reflexionar? Eso es lo sim, que me irá a ir para atrás, pero tú puedes presentar cualquier cosa de una manera creativa, velada, que tú puedas hacer un paralelismo entre una situación u otra, o que el espectador pueda acabar haciendo ese paralelismo sin necesidad de mencionar ni una palabra de lo que está hablando en la actualidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí es el ingenio del creador o de los creadores, ¿no? uhum, Pero en ese sentido hemos de ser listos y hemos de ser más espabilados, ¿no? De buscar qué sistema tenemos para que emocionemos, sea con el drama, la risa o con lo que sea, pero sim. encima podamos aportar esa reflexión sin, repito, ser aleccionador, dar lecciones. Es que no estamos en esa posición. Creo que lo que podemos ofrecer es reflexión, pero no lecciones de nada. Se- se- Creio que seguramente isso se dá porque estamos numa sociedade onde todos creem que têm opinião, onde todos creem que sabe as coisas que te podem fazer bem, o que pode melhorar tu casamento, tu relação de pareja, o melhor sítio para que tu possa viajar. Vivemos numa sociedade onde creio que ah, as pessoas creem que o que é bom para ti, não? E no caso do teatro, o teatro nunca ha sido o lugar donde donde se ha colocado uma resposta. Não? Teatro não é um lugar onde as pessoas vão para buscar uma resposta. Não existe isso, não?
No, pero, por ejemplo, hay grandes obras de la literatura universal dramática que, pueden cuestionar muchas cosas Ujú, al espectador, ujú, o incluso obras contemporáneas, obviamente, que también, ¿no? ujú, Pero que las ponen sobre la mesa y entonces lo que nos atrapa es la historia que estamos viendo. Pienso en ujú. Casa de Muñecas, el personaje de Nora. No, es espectacular. Estoy convencido que según cómo se haga y cómo se transmita y cómo tal, la gente se va a emocionar con la historia del Muy personaje. bonita, muy bonita. Pero luego, yo cuando salga del teatro podré reflexionar sobre el papel de esa mujer. ¿Ha hecho Ujú, bien? Al final, ¿no lo ha hecho bien? ¿Qué ha pasado, no? ujú, Entonces, podemos encontrar 3 millones de ejemplos en la literatura dramática sobre ujú. esto y no damos una lección moral, Sí. ni damos una lección intelectual. Simplemente ofrecemos al mundo, lo ponemos ahí encima de la escena y Ujú, a partir de ahí el espectador que llega a sus conclusiones. ujú, Y habrá gente que estará de acuerdo con las decisiones que toma Nora a lo largo de la función y otras que no. Y si se genera debate entre espectadores, mejor. ¿Me ujú, explico? ujú. Y ya, y eso es nuestra función. Pero siempre desde haber trabajado desde un punto de vista casi festivo. Y cuando me refiero a festivo no me refiero solo con el sentido del humor, sino de divertirme, de voy al teatro, veo este drama o veo esta comedia o veo lo que sea y me divierto. Ujú, Y encima salgo de ahí y pienso en cosas. ujú. Y ya. Y es la mejor función social que podemos hacer. Ahora, Evidentemente que el teatro es en otros ámbitos ya más reducidos o en otros ámbitos más específicos, ayuda a nivel social. Evidentemente, y he trabajado dando clases de teatro en centros de día con personas con anorexia, bulimia, vigorexia, y por ujú, tanto el teatro les servía como un espacio de autodescubrimiento o de llegar a poder superar aspectos de esa enfermedad que están viviendo en ese momento, superar determinados aspectos que igual con terapia tradicional no llegan, siempre bajo la supervisión de una persona, de un terapeuta, ¿no? ujú, Por otro lado, también he trabajado en teatro con grupos sociales bastante deprimidos a nivel económico. Entonces, incluso alumnos que tenían un currículum de estudios bastante negativo a nivel de lo que se espera de lo que tiene que ser los estudios en la secundaria, de ujú, el porrazo encontraban en el teatro que eran buenos y finalmente alguien les animaba y les decía, hombre, lo estás haciendo muy bien, chaval. Igual no habían oído nunca, o chica, ujú, eh, no habían oído nunca que nadie les diera una palmadita en la espalda porque con que no les iba bien y de sopetón iban mejorando en otros ámbitos de la educación, ¿no? ujú, Entonces, evidentemente que el teatro tiene funciones sociales en otros ámbitos muy concretos y de hacer ujú, conocer de realidades al mundo que ni la gente se espera, ¿no? ujú, O desde un punto de vista emocional, ¿no? Eh, pero cuando hablo de teatro en salas de exhibición, creo que nosotros, nuestra obligación es emocionemos y a partir de ahí la gente reflexionará. Y voy a ser muy pesado con eso, porque echo de menos salir emocionado de salas de teatro. A mí me encanta el hecho de pensar que si en los últimos espectáculos que he trabajado como actor, ujú, que han coincidido que eran comedia, y oír reír la gente significaba que estaba pasando algo. Entonces, eh, es súper emocionante. Es decir, algo estamos haciendo mínimamente bien, ¿no? ujú. Tocar a la gente, ¿no? De algún modo, Conseguir tocar a la gente, ¿no? Às sí. vezes, dessas, que provoca, assim, te escutando, es que
se perguntar não se o teatro conecta realmente com a sociedade ou com a ideia de uma sociedade idealizada, não? E deve ser e esse é pode ser um dos motivos que não conecta com que quando um espectador, uma espectadora acede a uma sala de teatro e não se sente tocado, creio que é importante essa reflexão, sabe? Yo considero que es eso, y vayamos a lo más primitivo, y lo más primitivo es la emoción. Sim. Es decir, vayamos a la esencia y recordemos, frenemos un momentito y recordemos el por qué se hacían las cosas o por qué se contaban las cosas y desde dónde se contaban. Recordemos, y no hace falta ir a no sé cuántos años atrás en la historia, sino pensemos en cuando éramos nosotros niños, íbamos de acampada y nos explicábamos historias de miedo, Uhum. historias de terror en la noche. Sim. ¿Y por qué lo hacíamos? Y lo divertido que era. Sim, tinha Eso no pânico. significa que... no sé, entonces, o contemos o recordemos porque se contaban chistes en un momento dado, ¿no? Entonces, generamos, en este caso, tanto las historias de miedo como los chistes, generan una reacción inmediata, pero, Uhum. ostras, pensemos en el ritual que implica ir al teatro para un espectador. Llega a una sala, si no tiene el billete o la entrada, la tiene que comprar. Supongamos que ya tiene la entrada, pasa y hay alguien que le valida la entrada. Luego se encuentra alguien que lo sienta en una butaca y de golpe porrazo suena un aviso, se apagan las luces, se encienden otras en un espacio muy concreto y salen una gente y nos cuentan algo. Y yo estoy allí que mientras estoy sentado no quiero hacer nada, simplemente gozar de eso que estoy viendo. Pero para gozar tiene que pasar algo ahí encima. Y lo que puedo conectar con el espectador, aparte de las cosas que les pasen narrativamente a los personajes, es con la emoción. Cuando la gente se aburre y no ha pasado nada, es la gran decepción. Pensemos en las veces que hemos ido al cine, al teatro, y nos hemos aburrido. Enfada más que si no nos gusta. Enfada Sim, mucho más que si no nos gusta lo que hemos visto, la propuesta. sim, sim, sim. ¿Me explico? Sim. Eu levo alguns anos que evito em determinados festivais, por exemplo, não? Foi a Bonnie, já conhece o Greg, não? Não, algum problema em comentar, não? Fui a ver alguns espetáculos que, em princípio, parecia seria uma grande experiência por la publicidade que havia sobre a obra e saído completamente eh, decepcionado, não? Incluso de obras que publicitam como esse espetáculo, né? E quando chega ali, a obra não está montada, incluso atores com papel na mão, não? Imagina isso para um espectador, não? Eu creio que eu sigo pensando como tu que o teatro tem que volver ao ritual, não? Ao volver a sua essência, não? Sí, E conseguir tocar, seja no âmbito profundo da emoção, no sentido de que esse espectador tenha cria uma cumplicidade com o personagem, ou no caso de humor, não? Que ele toque, que esse espectador se vá a casa completamente é, como tocado por a obra, não? Por conseguido reír, não? É, se há entrado tenso, que vou a casa completamente com na leveza, na serenidade, não? sí. Isso que isso é importante. Eu comentarei aqui,
tu havia comentado sobre o tema do início do podcast sobre questões de los criadores do coletivo, o tema essa essa postura de escrever, não, o que uno deve fazer ou como deve se comportar, não? Essa lição pode ser de política, de moral, o que seja, não? Ah, o campo escênico está disposto a questionar seus próprios privilégios e contradições? Perdón, perdón. ¿Me puedes repetir el final? Sim. O campo escênico está disposto a questionar seus próprios privilégios e contradições? Hostia. Ay, no lo sé. Tu No lo havia, sé honestamente. se tu havia comentado isso é o início, e eu apontei isso aqui. Sí, sí. Hostia, es que es complicado. Porque en ese sentido, creo que tendríamos que hablar de la gente que Sim. participa de este campo escénico, Uhum. o de este campo, no tanto del campo en sí, ¿no? Entonces, aceptar las contradicciones, sí, es complicado. Tu havia, Bueno, pero yo creo que para funcionar las tienes que aceptar. Es que si claro. no, Tu havia apontado si, algumas aqui, que é apontado, tu comentava, por sí. exemplo, não, quando a falta de espectadores, não, o delicado de se trabalhar com política, não, o político, ah, sobre Yo creo ah, que, es decir, tú tienes que conocer lógica de financiamento, Sí, sí. não? Yo creo que evidentemente para que las cosas puedan mejorar o puedan sobrellevarse, tú tienes que conocer l- las limitaciones que tienes y Uhum, entonces tienes que entender, o imaginar hacia dónde podrías ir. uhum, Evidentemente, si en un determinado espectáculo falta público, tú tienes que inventarte el sistema para hacerlo venir o intentarlo al menos, ¿no? sim, Eh, el tema más bien de la dependencia política como salas, con las subvenciones, etcétera, etcétera. Hombre, lo ideal sería no tener esa dependencia. Es decir, vivir del espectador. Y yo creo que nos obligaría a todo el mundo generar entradas. Pero si tuviéramos una fórmula mágica, uhum, que es la gran contradicción, que todo lo que hiciéramos fuera un éxito, o que hiciéramos venir mucha gente, o etcétera, etcétera. O que los medios te hicieran más caso, porque a veces, depende de en qué sala estás, los medios les cuesta mucho aceptar não vão, cubrirte, ¿no? não vão. O, o lo que sea. Entonces, como si un medio no te cubre, tú ya puedes hacer lo que sea que está súper bien, pero si no viene ni un puñetero cámara de televisión o un fotógrafo a cubrir la presentación del espectáculo porque no eres una sala de otras características o más grande o directamente un teatro público, Uhum, pues contra eso tampoco, pues tú te tienes que inventar el sistema para hacer venir la gente, ¿no? uhum, Entonces, evidentemente que para mejorar nosotros hemos de hacer como una especie de DAFO y buscar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo mejorar tanto unas como las otras, o cómo reforzar unas y mejorar las otras, o lo que sea, ¿no? A partir de ahí, que un espectáculo funcione o no, independientemente si ha tenido más proyección a nivel periodístico, menos, etcétera, etcétera, ahí la fórmula mágica, si la tuviéramos, todos tendríamos los teatros llenos, ¿no? Pero sí, siempre la autocrítica y hacer una valoración de lo que funciona y lo que no funciona ha de servir para mejorar
Ujú, y poder limar esas contradicciones ujú. que a veces nos encontramos como sector. Tu comentava antes sobre o desafio de gestionar na sala com suas duas companheiras, não? Errores e acertos que é muito comum e normal. Dentro desse desafio, tu já se é encontrado com os conflitos com os atores, com as companhias, quando tu comentava que havia tenido que suspender na obra que por questão de público, já ha tenido essa experiência, não? Conflictos con las compañías, Sim. honestamente, Uhum. hemos- en este aspecto no, ellos son conscientes Sim. o a veces, bueno, lo han llevado deportivamente el hecho Uhum. de que en un momento dado alguna función se tuviera que cancelar. Pero por otro lado, Uhum. pueden haber surgido algún tipo se han pedido alguna serie algún- alguna petición de Uhum. algún tema que nosotros igual no teníamos contemplado, lo que sea, entonces se resuelve y tal. En principio, con las compañías, en general hemos tenido un buen entendimiento. Uhum. Como en todo, hay gente más pesada y gente menos pesada. Uhum. Entonces hay gente que es más fácil el diálogo y con otras menos fácil el diálogo, ¿no? Sim. O por otro lado, también yo reconozco que este año estoy aprendiendo mucho de la condición humana, Uhum. tanto a nivel de compañías como a nivel de público asistente que viene al teatro, ¿no? Uhum. Que te llevas como cantidad de sorpresas de todo tipo, ¿no? Uhum. Desde gente que llega a media hora tarde a un espectáculo y tú le tienes que hacer entender que no puede entrar, que ningún teatro de Europa o del mundo, me atrevería a decir, dejan Uhum. entrar una vez comenzada la función Uhum. para evitar molestar a los actores y al resto de espectadores que han llegado a su hora puntual y se lo toman muy mal. Y otra gente se lo toma súper bien Uhum. y lo entiende y no pasa nada, ¿no? Entonces, ante la misma situación, ¿no? Sim. Eh, Nos podemos encontrar esto que somos seres humanos y como seres humanos a veces el entendimiento, sea en un ámbito más laboral, bueno, siempre es laboral para nosotros, pero desde un ámbito como personas que van a ofrecer un espectáculo o gente que va a disfrutar de ese espectáculo, Uhum. pues son personas y entonces ahí ya entran en juego otras historias, ¿no? Pero no hemos tenido conflictos especialmente negativos sobre con el trato con la sala o lo que sea, ¿no? Ellos ven que hacemos lo que buenamente podemos, ponemos toda la carne en el asador a la hora de Uhum. que remamos a favor de los espectáculos Uhum. y tal, sino qué sentido tiene programarlos, ¿no? Exato. Tu comentava sobre o tema dos meios de comunicação, de alguns periodistas eu chamo muitos de comentaristas, não, de, de teatro, não, porque creio que hemos perdido a crítica, não, há muitos anos. E já a sala já tem essa, vosotros já tem essa consciência de que ah, compartilhar responsabilidade para atrair público implica também aos atores e a companhia ou aún não é legado nesse momento. Bueno, yo, yo creo que, que de algún modo. Espera, ahora me he perdido un momentito. Es que se me ha cruzado una idea. ¿Puedes Sim, repetir el final? Perdona, es que sim, não, se me não. ha ido Essa absolutamente. compartilhar responsabilidade para atrair público, né? Tu comentava, ah, Sí, lo de los periodistas, etcétera, etcétera. sim, Sí, porque não, a perdona, média ahora. não vão, ah, se for Vila Ruel, ou se no Teatro Liura, ou dependendo da sala, não vêm nem, não vão ver nem, não? bueno, E, porque antes, yo recuerdo cuando empecé en esta profesión, hum,
cuando yo empecé en esta profesión, Mm, me encontré ¿cómo se llama esto? Que se hacían ruedas de prensa sí, cuando se hacía un espectáculo y venían todos los medios. sí. Eh, Ahora les cuesta muchísimo venir. Aparte, ha cambiado el sistema. A veces se buscan intercambios comerciales, es decir, si te pago un anuncio en no sé dónde, en no sé qué diario, igual sí que te hago un reportaje. Pero si Mm, no te lo pago, es más difícil hacerte el reportaje, ¿no? ujú, Entiendo que todo el mundo se quiera ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero ujú, claro. entonces las salas pequeñas o las producciones pequeñas, porque muchas veces ya no depende solo de la sala, depende de la propia producción del espectáculo, igual Ujú. no dispone de ese dinero para, para venir a cubrirte el, Una obra. poner un anuncio para luego que venga alguien a cubrirte el estreno o el espectáculo, aunque sea una vez estrenado, ¿no? Ujú. Luego, lo que nos ha salvado un poquito el culete ha sido en las redes sociales, pero ahora también está apareciendo otro tipo de personaje que es el influencer teatral. Sí, Gente que te dice, págame 150 euros, ¿qué me invitas a dices? función. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Claro. A ver, estamos... Aquí todo el mundo quiere ganar dinero, es lógico. Yo también quiero Sí, ganar dinero, pero sí, tengo que pero pagar mis todos. cosas, ¿no? Ujú, Pero sí, sí, el influencer teatral que igual te dice, vale, si me pagas 150 te hago un post compartido, si me pagas 200 te hago un post individual y para anunciarte. Y juegan con la baza de que tienen no sé cuántos miles de seguidores. Pero también estoy descubriendo que a veces el hecho de que tengas seguidores no no implica que significa acaben viniendo al teatro. ¿Por qué? Porque exactamente, tú, exactamente. si vas en el metro y ves la gente haciendo scroll, igual lo ven, les Sí, puede parecer interesante, pero no sí, necesariamente se queden con ello, porque también claro, la cantidad de información que entra por segundo en el momento ahora que vivimos, pues es complicado, ¿no? sí, O sea que aquí se tienen que hacer tal. Y sí que hay una cosa que funciona y ujú, esto es el boca a oreja. sí, 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 Que el espectáculo guste. Es decir, que la gente te diga en una cena, comente, no, es que he ido a ver esto y me he reído o me ha emocionado o me ha encantado o me ha conmovido o me ha hecho... Y esto es la mejor publicidad que podemos tener. sí. Es lenta, eso también te lo Pero, digo, pero es la que funciona realmente. sí, o boca a Porque boca, muchas veces también observas que espectáculos que han tenido igual mucha difusión en prensa, que han salido en no sé cuántos sitios, luego, mientras dura la prensa o mientras dura esa difusión, ujú, tienen venta de entradas, pero llega un momento que igual, si no ha gustado, no ha funcionado el boca a oreja, ujú, eso deja de tener fuerza, ¿no? sí. Ah, Entonces, y es lo que podemos controlar hasta vale, cierto punto. vale. Eu teria uma pergunta, não sei se tu poderá contestar, pode ser um pouco delicada. Existe não direi uma tensão, mas uma reflexão dentro do coletivo sobre o chamado teatro familiar, não? O que significa teatro familiar, não? Então, alguns discutem ou debatem sobre a respeito da inclusão de temáticas sensíveis, como um exemplo, não? E isso também significa que ah, impede de que alguns espaços podam programar obras que abordam questões como diversidade, temas mais complexos, ah, e que isso pode, de alguma maneira, derivar-se em uma autocensura, pressão ou autocensura do próprio espaço, não? Ao coletivo artístico, não? Tu como observa, tu como, agora como programador, não? Gestor de uma sala, como
analise e convive com a respeito essa frase, não? Teatro familiar. Bueno, yo lo atribuyo a otra cosa, honestamente. Hum, Yo lo atribuyo al que ha habido una evolución de lo que antes llamamos teatro infantil, sim, que era el teatro que se hacían o en determinadas salas o en muchas salas sábados y domingos sim, para niños de 3 a 11 años, o dependiendo del espectáculo, pues variaban un poquito. sim, Un poco la gente que se ha dedicado más a este perfil de espectáculos ha sim, decidido que, bueno, primero, que ha cambiado mucho la oferta del tipo de espectáculos que se hacían para este tipo de público, pero también se dieron cuenta que era importante el hecho de que el espectáculo este, para llevar a un niño, igual iban dos papás, o iban el papá y la abuelita, sim, o la mamá y el abuelito, o igual toda la familia decidían acompañar a los niños sim. al teatro. Por tanto, había un esfuerzo Hum, por, por entretener a toda la familia, que hubieran eh, temas más para los adultos, hum, pero sin que los niños pudieran pero sobre todo para los niños. ¿Qué sim, pasa? Que también ha cambiado un poco el tipo de obras que se están ofreciendo. Es uhum, decir, antes igual eran cuentos populares, La Caperucita Roja, el sim, Blancanieves, me da igual, y uhum, ahora autores se están atreviendo a escribir obras de teatro para público familiar, pero que entonces juegan con temas que puedan ser interesantes a nivel social, tanto de aprendizaje para el niño, la niña, uhum, incluso de reflexión para la familia. uhum, Entonces, entiendo más que el teatro familiar ahora va en esa dirección, ¿no? uhum, No tanto entonces, no sé si hay autocensura o no, uhum, pero yo creo que hay obras de teatro que han tratado diferentes temas sociales sim, a partir de un cuento popular o inventarse un cuento, lo que sea, y se han trabajado aspectos como la diversidad, como cómo ser tú mismo, cómo reforzar la autoestima abuso, o, bullying. sí, o lo que sea, ¿no? Uhum. O incluso diferentes tipos de familia Oi, que, não? Papai, que se papá, habla mamá, de, mamá. sí, sí, y que se está contando desde pequeñitos para que los niños puedan entender que la sociedad es mucho más diversa de lo que nos han hecho creer durante muchos años o que hemos evolucionado afortunadamente para un momento que las cosas se están normalizando y falta mucho trabajo, obviamente, pero que, que van hacia esa dirección. Uhum. Por Eu, tanto, yo la autocensura tampoco la veo tanto ahí, la veo uhum. más en otros aspectos, más para el teatro general que Eu trato no general, tanto né? en el... Sí. Pô, eu, assim, nas salas, sempre que vou a ver a obra que eu miro, não? E está sempre teatro familiar, não? E penso, se minha obra é uma obra familiar, está aí dentro, incluída dentro desse paraguas, não? Que se chama teatro familiar, não? Uma frase, um termo que todos nós outros reflexionamos, que significa teatro familiar, não? Se antes era la Caperucita Roja, não? Que significa hoje esse teatro familiar em uma sociedade onde se habla da identidade de gênero, onde se habla de bullying, onde se habla de abuso, cancelação, não? Quando comentava sobre o tema de o delicado de abordar determinados temática ou de trabalhar com determinados grupos, não? E uma das a questão política também, que é o tema tu comentava sobre o tema da polarização, não? Eh, e de los impactos que temos hoje é o tema da cancelação, não? Tu eh, Teatro Gaudí, os outros han vivido de alguma maneira algum tipo de situação, tipo cancelação, alguma coisa assim, por crítica ou por
público, por la temática de la obra, alguna cosa así, no. No, no, afortunadamente no. Afortunadamente no. Y piensa que el primer espectáculo que hicimos cuando cogimos las riendas era un espectáculo. Hemos tratado muchos temas muy diversos en los espectáculos que se han ido presentando, ¿no? Ujú, Entonces, desde algunos más livianos que otros, obviamente otros más profundos, pero no, no. En todo caso, ha habido más un tema de eso ha interesado más o ha interesado menos. Repito, yo creo que hay un componente que es si yo voy al teatro, mm, tengo ganas de distraerme, tengo ganas de pasar un buen momento, luego ya reflexionaré, pero que al menos de entrada no sea algo que diga, hostia, ahora ponerme a ver esto, sí, con la que está cayendo en el mundo y todas esas cosas. Pero en general no hemos vivido ningún tipo de, tampoco ni de presión externa ni nada, ni de crítica, afortunadamente. En tal. Primero, también hay una realidad que muchas veces tú puedes tratar determinados temas en un espectáculo. ujú, eh, Normalmente la gente que va a ver ese espectáculo, por lo que sea, está de acuerdo con lo que se está discutiendo en escena. sí, Entonces, las voces pueden ser gente incluso que ha leído el argumento en internet o ha leído el argumento en un periódico y entonces ellos se exaltan. Esto ha pasado con películas que de golpe porrazo determinados grupos religiosos han puesto el grito en el cielo y que igual no han visto en la película, ¿no? ujú. Entonces, en teatro es más complejo, ¿no? Y la gente que quiere ver un espectáculo que habla de un determinado tema va. Por eso, a veces digo que el hecho de intentar aleccionar o ser tremendamente pedagógicos desde un punto de vista exagerado, precisamente con gente que no, que ya compartes tal vez la idea que está encima de la escena, pues no tiene mucho sentido. Lo que tú tienes que generar es debate, reflexión, pero, y repito, siempre a partir de la emoción. Y entonces, claro, no, pero no hemos tenido ningún tipo de momento. No sé, a ver qué pasa mañana, no lo sé. Nunca se sabe, ¿no? No. Nunca se sabe. No. É, tô com, assim, estamos indo para a parte final de la charla, não? Essa tua preocupação entre o criador e o diálogo do criador com a sociedade, não? Dentro de com tuas companheiras, não? Que gestionam o teatro. Vosotros já chegaram a trabalhar com grupos, com criadores sobre sobre esse tema, sobre essa preocupação coletivo. Hola. Tu, Perdona, te has cortado. sim, Se me ha parado. Sí, sí, vale. puedes repetir. Oh, sim, sim. Me he quedado con, tú con tus compañeras Sim, com tuas companheiras habéis de trabajado con... questionado em algum momento com grupos, com coletivos, com, no caso, com dramaturgos, sobre esse pensamento, nossa preocupação do criador com esse diálogo com a sociedade. Mira, yo creo que nosotros estamos intentando que no somos el único teatro que lo hace, ¿eh? En Uhum. muchos espectáculos ofrecemos la posibilidad de haber, que luego de la función, después de la función, haya un debate con el equipo Companhia. creador Uhum. para que se pueda establecer esta discusión, ¿sabes lo que te quiero decir? O Sim, este debate. sim, Pero en el fondo, sí, nosotros también nos cuestionamos qué es lo que ofrecemos, ¿no? Hay determinados temas que nosotros, por ejemplo, no trabajaríamos nunca, o un tipo de espectáculos que igual por ya como seres humanos no hablaríamos de ello, ¿no? hum. En escena. Que tipo de. Eh, Temas, o sea, yo no... eh, un espectáculo con signos racistas o con signos homofóbicos o con signos... Sim, mm, mm, no,
como ser humano no lo podría permitir Sí. encima de un escenario, ¿no? Ujú, O xenófobos o de todos estos hobos que ujú. existen a nivel social, ¿no? Sí, sí, sí. Reflexionar sobre estos temas, posiblemente sí, pero que se hagan apología de todas estas cosas, seguro que no. Sí. Y ahí ya tal. Pero sí que luego establecemos, por suerte, afortunadamente, hay muchos temas que tratar o muchos aspectos donde poder hacer incidencia Mm, como creadores, como tal. Por tanto, sí que procuramos que en algún momento haya un encuentro entre el creador, los creadores y los espectadores y ujú, establecer un debate paralelo sobre el debate que ya pueden tener viendo ujú. el espectáculo. Pero nosotros sí que procuramos cuidar que estamos, que se pone o se Es deja de interés, poner. es un diálogo interesante porque yo, bueno, he montado em Barcelona 13 espetáculos nesses anos que levo fazendo teatro, e uma das questões sempre que sale, que aparece, é sempre um conflito entre a sala e os criadores ou com os atores, não? Que é o tema de se vem público ou se não vem público, não? E aqui tu abre um melão muito interessante que algumas vezes a sala queda mais um diálogo muito técnico, não? Números, não? Números. E aqui tu abre um melão interessante que é o tema como conectar com o público. O teatro sigue sendo arte, como tocar esse público, não? Tu abre o discurso eh, questões como eh, um discurso, né? Esse discurso talvez meio político, meio moralista, o que se deve ser, não? E, e que o público não conecta com isso, não? De que maneira esse público pode sair tocado da sala, não? Isso eu creio que seria interessante poder compartilhar com os criadores, com os grupos, não? Eu creio que é a primeira vez que abro com um diretor de sala que habla sobre, que sale um pouco de los números, que sale um pouco do técnico. Bueno, a ver, te he de confesar que yo, por ejemplo, he hablado mucho a nivel de la parte más de la parte más espiritual o más ideológica del teatro, pero Uhum. posiblemente si estuvieras hablando con Gemma, aquí tendrías un discurso más numérico, porque, repito, nosotros tenemos que sobrevivir, Claro, pero no claro. solo nosotros como trabajadores del teatro, Uhum. que piensa que es una sala pequeña, o sea, pequeña, no es súper pequeña, pero es pequeña, Mediana, não? que aparte de hacer la gestión, hacemos otros trabajos todos porque mm, es como empezar un negocio de cero. Entonces, Uhum. evidentemente, el valor numérico tiene que estar, lo tenemos que valorar y Uhum. tenemos que ver qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Sim, Y tenemos que entender que incluso, ¿qué ha pasado? Que también nos encontramos que los tres que llevamos la sala somos actores. O sim, sea, nuestro origen es trabajar de actor, ¿no? ator. O de directores o de otros ámbitos en las artes escénicas, pero sí que hay Sim. una realidad que venimos del otro lado. Entonces, nosotros hemos tenido o estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano de Uhum. equilibrar lo que es lo numérico con lo espiritual o Sim. con lo tal. Uhum. Repito, hay propuestas eh, que ya vemos que no van a generar ningún tipo de ingreso. Uhum. Y, ta- y, tam- y si tuviéramos las ayudas al 100% que necesitábamos, tal, Uhum. entonces nos podríamos permitir el lujo de hacer lo que sea a Sim. riesgo para tal. Pero es que es que es muy bestia y también es muy altamente decepcionante para las compañías cuando se encuentran que tienen poquito público.
Y tú ya les Sí, justificas lo que estás haciendo, qué movimiento estás haciendo a nivel de prensa, a nivel sí, de comunicación. sí, Se te rompe el alma porque tú sabes el esfuerzo que ha habido ahí detrás. sí, sí, Y te lo sí. digo en serio. Es decir, yo como actor he vivido espectáculos que ha costado muchísimo que viniera gente en Sí. salas concretas y en cambio otros que no me he tenido que preocupar del público. Ujú. Por Sí, tanto, y encima tenía un buen sueldo y encima, porque era un espacio ujú. de X características. Entonces, pero tanto en un sitio como en otro hay un esfuerzo, hay un compromiso, Sí, unas ganas de hacer las cosas bien. sí, Y, y me parece muy triste tener que decirle a alguien, hostia, es que no vienen porque no está, porque nadie lo sabe o no le interesa lo que estás haciendo exato. o lo que sea. Y es muy duro y a mí se me rompe el alma porque puede ser igual de, o sea, igual no puede gustar, pero ha existido un esfuerzo detrás de un trabajo, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí, sí. entonces es ya por respeto y ya tal. Entonces, tú ves cuando te llegan propuestas que dices, uy, 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 esto no va a funcionar, o al menos en esta sala no va a funcionar, porque también sabemos qué tipo de público nos llega a la sala. Ujú. Pero eso sí, poco a poco estamos intentando abrir de algún modo al máximo de gente posible y que puedan mostrar sus trabajos. Pero es complicado, es complicado. Sí, sí, sí. Y cuando tú ves que aquello va a ser un desastre numérico, pues No, nos hemos de proteger nosotros como sala sí. y también de algún modo protegerla. Que eso no significa que en otra sala no funcione, ¿eh? Ujú. Sí, sí, O sí. que, o que otra sala no le pueda dar la oportunidad. Sencillamente es que no va a encajar por el tipo de público, porque Ujú. otra cosa que damos es el tipo de perfil de espectadores, espectadoras que van llegando a la sala, ¿no? Sí. Entonces, mm, fíjate que muchas veces en grandes teatros o en grandes espacios, cuando hay un cambio de dirección artística, el tipo de movimiento de público fluctúa. Ujú. Es decir, gente que se había acostumbrado a un determinado tipo de producciones, igual cuando entra la nueva dirección artística no acaban de entrar en su mundo, en su lenguaje, porque no deja de ser una editorial, ¿no? Es decir, hago un paralelismo. Si tú eres autor, según tu novela, y tú escribes novela negra, no la envías a una editorial que hace ensayos Exato. porque no te lo van a publicar, ¿no? Sí. Pues con los teatros también hay líneas editoriales que vienen a partir de los directores o de la dirección artística. Entonces, también el público se acostumbra a esas direcciones artísticas. Y entonces, poco a poco, nosotros podemos ir afinando más y ofrecer las cosas que nos encantaría, ¿no? O que, o dar más oportunidades a otra gente o lo que sea. Pero es complicado, es muy complejo. Y evidentemente, aparte del discurso, hay los números. Eu pensava aqui porque creio que houve um câmbio generacional de público. Eu empecei as primeiras obras que montei em Barcelona foi em 2007, 2008, por aí. E claro, e se passaram quase 20 anos. Não, houve um câmbio de público, quer dizer, o público que acudia ao teatro a ser em 2007, 2008 já não envelheceram com nós outros, não? E já há um novo tipo de espectadores, não? E por outra parte, também, creio que a pandemia provocou, esses últimos anos também, a necessidade do presencial. No, que hemos tenido um momento que as salas estavam. Havia um público interessante ou não? Sí,
Evidentemente, ¿qué pasó con la pandemia? Que estuvimos encerrados, lo Sí, consumíamos todo digitalmente. Sí que veo un auge de las plataformas sí, de entretenimiento, tanto de música como de series, etcétera, etcétera. ujú, Pero luego, ¿qué pasó? Que cuando pudimos salir a la calle, primero a las salas de teatro les costó, porque la gente lo que quería era calle, terrazas y sí, aire libre. sí, Pero también volver a una cierta normalidad que era asistir a espacios colectivos y compartir con la gente las cosas. Por tanto, las salas de teatro tuvieron una buena recepción de público. sí. Ahora que ha pasado que hemos vuelto a esa nueva normalidad, Normalidad. que entonces funcionarán los espectáculos en base a los intereses. Y aparte las cosas son como muy cíclicas y yo lo veo perfectamente ahora. Por ejemplo, hay unos meses de exhibición que son muy potentes, y ahora que empieza el buen tiempo, pues ya la gente se espera festivales o ya cuesta más ir al teatro porque la gente lo que quiere es estar en una terracita tomando un café con sus familiares, amigos, colegas, con quien sea, o su pareja, y ya. O les apetece ir de fin de semana a la playa. Entonces, también el efecto tiempo, el efecto también se nota. Sí, Eso sí, siempre hay gente que va al teatro, o siempre hay gente que va al cine, sí. o siempre hay gente que va a ir a la playa. Entonces, a este punto, pues considero que bueno, que nosotros tenemos que insistir, picar mucha piedra y ver los sistemas como atraer el público a las salas de teatro. Y otra cosa importante, y esto me parece para mí básico, Mm, como profesión, a mí me pone muy contento cuando hay éxitos bestiales en otras salas. sí, ¿Por qué? Y me pone muy triste cuando hay fracasos sonados en otras salas. ujú, ¿Pero por qué? Porque para mí es positivo que la gente vaya al teatro y se emocione, porque eso es lo que harán es ir más al teatro, no a esa sola sala, sino a otras salas, ¿no? sí, A mí, es decir, con que tengo el corazón dividido, la mente dividida entre el actor, el crea y a mí nunca he tenido celos, hombre, celos de otra gente que está viviendo un éxito bestial. No, siempre he encontrado algo positivo, porque siempre he considerado, vale, eso nos va a dar la oportunidad al resto mm, a, a tener trabajo o que vengan a vernos al espectáculo que estamos haciendo, porque se habrán quedado con ganas de ver más teatro ujú, o de ganas de ver más espectáculo. Entonces, para mí yo quiero que la salud teatral sea positiva, no ujú, que sea negativa. No quiero que solo funcione mi sala, quiero que funcionen todas las salas, porque eso significa que hay público, que hay movimiento, que hay gente que va y sale a la calle y decide comprar una entrada para ver un espectáculo. Entonces, para mí eso es lo bonito. ujú. Luego, repito, ahí intríngulis. Bueno, pues estas cosas es lo que tenemos que hacer, el acto de reflexión y buscar las soluciones. Perfeito, 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 perfeito. Chegamos aqui à parte final desta charla, de nossa conversação, pero insisto que seria muito interessante tu colocar essa inquietude com coletivos, com companhias. Pode ser muito interessante esse diálogo, sabe? Pode ser, eu penso que é um diálogo muito interessante, essa preocupação tua com... E, Yo, perdona que te corte. uhum, Para mí, hostia, es que me quiero mucho esta profesión. Es mi uhum, vocación. Es decir, yo desde pequeñito quería ser actor y actor de teatro, curiosamente. Luego me ha encantado hacer ficción en televisión y en cine uhum, y todo esto. Pero es mi vocación, entonces es algo que me apasiona, es algo que me mueve y todo lo que está en torno a esta profesión. Por tanto, eh, yo quiero es decir, quiero transmitir esta pasión con mis trabajos,
con la gestión, con lo que pueda, ¿no? Es transmitir eso, porque aunque me apasiona, y quiero compartir eso con los demás, ¿no? Y esa sensación, y repito, es una cuestión emocional, no es tanto el racional. ¿Por qué quiero que la gente le guste tanto el teatro como me gusta a mí, o las artes escénicas, o el cine, o la televisión, la ficción televisiva? Bueno, porque es lo que a mí me apasiona y me gustaría que todo el mundo compartiera eso, ¿no? Del mismo modo que hay mucha gente que le gusta el Barça o el fútbol y a mí no me interesa para nada, Ujú. pero que en cambio intentan hacerme ser partícipe de ello. Pues yo creo que mm, mi pasión es esta, por tanto quiero hacerla partícipe al mundo, ¿no? De algún modo. Tu eres um ator vocacionado, não um artista vocacionado. Eu creio que teatro é vocação. Sí, sí, no, y está claro que, que si miro para atrás, si miro a mi vida, pues ha habido épocas que he sufrido mucho, porque igual no tenía trabajo. Uhum. Y he aguantado, Claro. ¿no? Y, y aguantas y vas haciendo. Y yo me considero una persona afortunada, porque me considero una persona afortunada porque he podido desarrollar mi profesión en muchos ámbitos. He podido escribir, he podido hacer de actor, he podido dirigir. Ahora estoy gracias a la locura de Gemma que me arrastró, pues gestionando una sala, ¿no? Uhum. Eh, pero en cualquier caso, la semilla de todo eso es la pasión por contar historias, por emocionar, por hacer personajes, por ver personajes en escena, Uhum. etcétera, etcétera, ¿no? Y qué les pasa a estos personajes y qué sienten y qué viven en cada momento, ¿no? Uhum. Y, y eso es lo bonito y para mí me parece maravilloso este mundo, ¿no? Y cruel a veces, pero maravilloso. Y es lo que me gustaría compartir con el mundo, a mí. Já se vão quantos anos de profissão? Me estrené en el 92 como Nossa, profesional. carai, 30 e. Carai, são muitos No lo anos. digas, no lo digas. Deja de ser un poco presumido. Que la gente haga cálculos. Haga cálculo. Eu sou Que la péssimo, gente haga eu sou cálculos. péssimo de matemática, não ligo. Não ligo. Yo te lo podría decir, pero no te lo pienso decir. Eu creio que teremos, levamos os mesmos anos. Sí, 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 no te lo pienso decir. No, fuera coñas, pero es toda mi vida. Es que hice teatro universitario, hice teatro amateur, hice teatro en la escuela. Yo descubrí mi vocación en la escuela y descubrí que yo quería hacer eso, que estar en un escenario. Y por otro lado era como una contradicción porque yo soy una persona muy tímida, muy Eu muy também. vergonzosa. Uhum. Y sobre todo cuando era adolescente, era tremendamente vergonzoso y tímido. Y en cambio hacía obras de teatro, porque no era yo, era el personaje, É pues personagem, sim. era el personaje el que habla, es el personaje que hace la tontería esa o que hace esa determinada acción, pues yo tranquilo, ¿no? Y me parece, y es una cosa que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, Sim, muchísimo. sim. O sea que... Creio que o teatro, para mim, não sei se tu está de acordo, é uma das coisas mais interessantes que o homem é criado. Sí, no sé si la más, pero Unas, está en el top 10. no top 10, En exatamente, el top 10. exatamente. Mano, Eh, Marius, eh, muitíssimas graças por tua atenção, por ya tua ves, figúrate. disponibilidade. Un Muito placer contente em enorme. poder compartilhar contigo suas ideias e também que a gente sepa também que, además de ator, diretor, que tu está com umas duas atrizes gestionando uma sala também emblemática aqui de Barcelona, não? E, e deixado aqui muitas perlas, muitas frases interessantes Gracias. para reflexionar. A ideia da revista Mundana é exatamente isso, pessoas daqui.
ou de outras partes da Espanha ou de Latinoamérica, poder colocar suas reflexões, suas ideias. Não é uma revista que promociona um espetáculo, pero promociona projeto, promociona ideias, promociona inquietudes, não? Eh, coisas que cumplicidades, não? Coisas para compartilhar, não? E me é encantado poder eh, essa charla contigo, não? Tu, de alguma maneira me emociona muitíssimo essa, essa relação tua com o teatro, essa relação tão espiritual, não? Eu creio que como a educação, um professor é uma profissão que é, é, qual a palavra que hemos utilizado? Vocação, não é vocacional, a, um líder espiritual é vocacional, não? Eu creio que o ator Sí. também é vocacional, não? Então eres um homem de teatro vocacional, não? E passamos aqui na hora, quase duas Ostras. horas e fantástico. Agora parece que estávamos aqui 20 minutos, 30 minutos e são quase 2 horas. Muitíssimas graças por tua Y disponibilidade. a ti un placer enorme y nada, un abrazo bien E, eu, fuerte me apetece tenerte aqui outras y vezes. nos vemos en persona pronto. Vou ir à sala, algumas vezes vou ver alguma obra de alguns Sí, pero colegas que yo aí. igual no estaba en ese momento, lo que fuera. Se tu não estava lá, eu fui a ver a obra de Emily. Ah, sí, la de, pero yo Sim, esse no, não que yo estava. E estaba, llegué também, más tarde o lo sim, que eu fui a sé. ver a obra também de. Peraí, agora não recordo. Como vou a vários sítios, agora não Bueno, recordo. pero ya nos Seguiremos. tenemos Perfeito. en contacto. Perfeito. Nos vemos.